Bueno, soy Brian Carballo y voy a ocupar el rol de presidente de Sala Constitucional Primera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo las 7:00 de PM, el día martes 28 de julio del 2026. Constituido en audiencia pública virtual y de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado y los artículos 73 y siguientes del Código Procesal Constitucional. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conformada por mi persona como presidente, la vocal Maricruz Méndez y la asistencia de la Secretaría de Cámara, se declara en audiencia pública. El objeto de la presente comparecencia es resolver la acción de amparo constitucional Nurex 70.001, interpuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales contra los magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Para dar cumplimiento al debido proceso y verificar la regularidad formal del acto, se otorga la palabra a la señora secretaria de Cámara para que informe sobre la legalidad de las citaciones y la concurrencia de los sujetos procesales. Bueno, secretaria de Cámara Heidi Feli Inca, muchas gracias, señor presidente. Informo a los honorables vocales de esta sala constitucional que cursando en el cuaderno procesal las diligencias respectivas, se ha cumplido a cabalidad con la notificación personal y por la célula a las partes interesadas conforme disponen a las normas del Código Procesal Constitucional. Se encuentran conectados debidamente acreditados e intervenientes en esta plataforma digital en representación de la parte accionante del Servicio de Impuestos Nacionales, la abogada Zulema Poma Colque y el abogado coadyuvante Marcos Bello. Asimismo, por la parte de la tercera interesada se encuentra la presente abogada Valeria Chilo Sosa. Se deja constancia procesal de la inasistencia de las autoridades demandadas, los magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quienes fueron legalmente notificados mediante una comisión instruida, habiendo optado por no emitir un informe escrito ni apersonarse a la audiencia en cuanto puede informar a su autoridad para los fines consiguientes de ley. Bueno, en mérito al informe proveído por la secretaria, al constarse el cumplimiento de las formalidades de ley y la presencia de los sujetos procesales legitimados, esta Sala Constitucional declara formalmente instalada la presente audiencia pública en acción de amparo constitucional. Se advierte a las partes que su intervención deberán sujetarse a los puntos impugnados en el memorial de demanda, guardando el decoro y la lealtad procesal debida. Conforme al procedimiento establecido, se concede la palabra a la representante legal de la parte accionante para que proceda a la ratificación, fundamentación y ampliación de los términos de acción tutelar. Muy buenas tardes, honorables vocales de la Sala Constitucional. Comparecemos en representación legal del Servicio de Impuestos Nacionales para ratificar en todas sus partes nuestro memorial de acción de amparo constitucional interpuesto contra la sentencia 14/2022 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, fallo que lesiona de manera directa el debido proceso y la seguridad jurídica fiscal. Señores magistrados, los antecedentes fácticos demuestran que la contribuyente, hoy tercera interesada, obtuvo un número de identificación tributaria NIC en noviembre del 2008 bajo las previsiones de la ley número 2492 Código Tributario. Las declaraciones juradas presentadas constituyen autocalculaciones y por ende títulos de ejecución tributaria. Posteriormente, la propia administrada procedió en forma voluntaria al pago total y actualizado de la deuda, consolidándose el proceso mediante los autos
de conclusión de trámite en enero del 2017. El artículo 51 del Código Tributario es categórico. El pago extingue la obligación tributaria. No obstante aquello, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 14 ordenando la anulación retroactiva del empadronamiento basándose de manera exclusiva en un dictamen pericial particular número 56/2010, el cual jamás fue sometido a contradicción en la vía administrativa ni vinculó formalmente a los funcionarios de nuestra institución mediante una sentencia penal condenatoria ejecutoriada por falsedad. Esto vulnera flagrantemente el artículo 6 de la Ley número 2492 sobre el principio de legalidad tributaria, ya que el órgano judicial pretende condenar una obligación fiscal sin norma legal expresa que lo autorice, generando un procedente nefasto para la recaudación del Estado plurinacional. Por tanto, solicitamos que se conceda la tutela solicitada y se deje sin efecto la ilegal sentencia impugnada. Eso sería todo. Buenas tardes, señores vocales de la Sala Constitucional. En representación de la tercera interesada, solicitamos respetuosamente que la presente acción sea denegada en su integridad, por carecer de asidero jurídico y pretender convalidar lo que son actos viciados de nulidad absoluta. Mi mandante, una profesional contadora, ha sufrido un peregrinaje injusto de más de 13 años debido a sus personas a que inescrupulosos utilizaron sus datos personales y suplantaron su identidad para abrir un NIT paralelo destinadamente para actividades de comercio de materia de construcción. Este hecho ilícito es una conjetura. Fue plenamente demostrado y corroborado mediante un informe pericial técnico número 5610 emitido por el Instituto de Investigación Forense. El Ministerio Público dentro de una investigación penal. El Servicio el Servicio de Impuestos Nacionales, pese a tener conocimientos de forma de esta suplementación desde sus orígenes, se cerró formalismo extremo, negándose a aplicar a su propia normativa interna. La sentencia número 14 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente legal, correcta y congruente, ya que sustenta en la resolución normativa del Directorio RND del número 10-0018-14 del 26 de mayo de 2014, la cual faculta expresamente las gerencias distritales a anular registros y empadronamientos viciados por suplantación de identidad. Invocar el principio de ejecutariedad tributaria para cobrar deudas sobre una actividad económica ficticia y fraudulenta que mi clienta jamás realizó constituye a un atentado contra sus derechos fundamentales a la dignidad y a la presunción de inocencia. El Tribunal Supremo aplicó correctamente la verdad material consagrada en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, por lo que el amparo debe ser desestimado. Con la venia de este Tribunal de Garantías Constitucionales, en vía de la réplica técnica, debemos puntualizar elementos centrales que la defensa de la tercera interesada intenta obviar. La sentencia número 14 incurre en una evidente incongruencia externa e interna, afectando los límites de la competencia contencioso-administrativa. La congruencia externa exige una correlación estricta entre lo peticionado y lo resuelto, prohibiendo de manera categórica los fallos extra petita. En el caso de autos, el Tribunal Supremo otorgó más de lo pedido al disponerse la anulación de oficios proveídos y antecedentes coactivos que no fueron objeto correcto de desconstitucionalización en la demanda, rompiendo el equilibrio procesal y la igualdad de las partes. Asimismo, se comete una irracional valoración probatoria en los términos de la
jurisprudencia constitucional de la sentencia constitucional 1926/2010-R, se le otorga el valor absoluto e inapelable a un dictamen pericial de orden particular, el cual es el número 56/2010, omitiendo flagrantemente las garantías procesales del debido proceso penal y desconociendo que no existe una sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra los supuestos autores materiales dentro de la administración tributaria. Permitir que un informe pericial destruya obligaciones tributarias válidamente extinguidas por pago vulnerable los pilares de la fe pública y la presunción de la legitimidad de los actos administrativos consagrada en el artículo 65 de la Ley 2341, el cual viene a ser la Ley de Procedimiento Administrativo. Por estas razones, en orden público económico, reiteramos que la tutela debe ser concedida. Dicho todo esto en calidad de vocal de la Sala Constitucional Primera, habiendo escuchado con absoluta atención los argumentos expuestos por las partes procesales en esta audiencia, corresponde a esta vocalía emitir el análisis jurídico y el criterio de resolución bajo los cánones del nuevo bloque de constitucionalidad. En primer término, debemos recordar que la jurisdicción constitucional no opera como una instancia ordinaria de casación, sino como un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales. De acuerdo con estos estándares internacionales sobre protección a la dignidad humana y el protocolo para juzgar con perspectiva de género, es deber ineludible de este tribunal ponderar el desgaste institucional y el sufrimiento de una ciudadana que ha soportado una década de incertidumbre jurídica por una evidencia falla en los mecanismos de control del propio Estado. De la revisión de los antecedentes procesales se advierte hechos no controvertidos, la existencia de una falsificación de identidad corroborada por el IDIF, la tramitación regular de las vías de impugnación administrativa y la posterior emisión de la sentencia número 14 por el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales de control de legalidad. El Tribunal Supremo no ha lesionado el debido proceso. Por el contrario, ha actuado en estricta sujeción al principio de verdad material, establecido en el artículo 180, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado, amparado a la Administración frente a los efectos confiscatorios de un registro fraudulento, que el propio fiscal se negaba a corregir pese a tener la normativa interna para ello. En consecuencia, mi voto se adscribe firmemente para denegar la tutela solicitada por el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Puede prender su audio, por favor, el presidente? Mil disculpas. Concurriendo con los fundamentos jurídicos y el voto emitido por la señora vocal Maricruz Méndez, esta presidencia concluye que la sentencia número 14 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra debidamente motivada, congruente y sustentada por la prevalencia de los derechos fundamentales sobre el ritualismo administrativo. Pretende que un contribuyente asuma las obligaciones fiscales nacidas de la suplantación criminal de su identidad vulnerable. El núcleo esencial del debido proceso y la seguridad jurídica, el Estado no puede lucrarse con un ilícito penal documentado. Por tanto, habiéndose alcanzado el consenso legal entre los vocales de esta sala constitucional, emitido la parte dispositiva de la resolución, por tanto, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el artículo 129 de la Constitución Política del Estado y los artículos 73 y el siguiente Código Procesal Constitucional, resuelve, primero, denegar la tutela solicitada por el Servicio de Impuestos Nacionales dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Tribunal Supremo de Justicia,
Al no haberse evidenciado lesión alguna al debido proceso, la motivación o la congruencia en la emisión de la sentencia número 14/2022. Segundo, se absuelve de costa a costos procesalmente en la parte accionada al no haber advertido temeridad ni mala fe manifiestan. ¿Qué? Quedan las partes legalmente notificadas en audiencia con la lectura del presente resolución. Señora Secretaria de Cámara, proceda al registro digital del acta correspondiente, siendo los 7:40 p.m. Se da por concluida la presente audiencia pública.